El Cato Podcast, con Gabriela Calderón y Marcos Falcone. Hola a todos, bienvenidos una vez más a un episodio de El Cato Podcast. Estamos esta semana, Gabriela Calderón de Burgos, desde Guayaquil, Ecuador. Ella es investigadora, fellow en estudios latinoamericanos del Instituto Cato. También está conmigo Macario Schettino hoy, que es un economista, también ingeniero químico, muy interesante ese perfil. Escritor, analista, profesor en el Tecnológico de Monterrey, un agudo analista, diría yo, de la historia y de la realidad mexicana. Mi nombre, ustedes ya me conocen, yo soy Marcos Falcone, soy investigador del Centro para la Libertad Global, para la Prosperidad y la Libertad Global del Cato Institute. Vamos a empezar entonces hoy, Macario. Quizás podemos ir de lo más grande a lo más chico o de la historia al presente. Se me ocurre decirte que, bueno, dado que tenés una trayectoria larga y que has estudiado mucho la historia de México, por ejemplo, bueno, tus estudios sobre la Revolución Mexicana, tu libro Cien años de confusión, ¿no? Acerca del siglo XX. ¿Cómo ves en estas últimas décadas el devenir de México en general, ¿no? ¿En qué cosas te parece que México está mejor? ¿En qué cosas te parece que México está peor hoy que hace unos, digamos, 30 o 40 años? Bueno, primero, más allá del tema de la Revolución Mexicana, que efectivamente trabajé y publiqué un libro sobre el siglo XX de México, acaba de salir este que acabo de escribir, que es peor, porque son 6 siglos de lo ocurrido en este país. Para tratar de entender, escribí este libro, para tratar de entender qué es lo que está pasando hoy porque vivimos en México un momento complicado, eh, difícil de entender. México transita a convertirse en una economía abierta, en una democracia. Empezamos a tratar de construir algo parecido al Estado de Derecho en los primeros años 90. En 1995 se crea una nueva Corte de Justicia, muy distinto a lo que habíamos tenido antes, autónoma frente a la presidencia, frente al poder político. En 94 entra en vigor el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Es decir, es un México muy distinto a partir de esa época de lo que había sido antes. Antes de eso, México había sido una economía cerrada, controlada por un solo partido político, prácticamente ganaba todas las elecciones. Y la Suprema Corte, el Banco Central estaban subordinados a las decisiones presidenciales. A partir del 95 esto cambia, nos convertimos en una economía abierta, empezamos a tener elecciones democráticas. Esto no se refleja en un crecimiento más rápido de la economía, pero tampoco es un crecimiento despreciable. El crecimiento promedio de estos años es ligeramente superior al 2% anual, que no es poco, ¿no? Ya en 30 años esto pues significa algo, ya se va juntando. Desafortunadamente, en 2018, en México gana la elección Andrés Manuel López Obrador, que probablemente los amigos del auditorio hayan escuchado algo de él. Un líder populista, demagogo, que empieza a destruir todas las instituciones para concentrar el poder en su persona. Durante el periodo que gobernó, los 6 años de su gobierno, mucha gente pensaba que estaba acumulando el poder en la presidencia. Yo insistí entonces, y creo que ahora es claro, que realmente no lo concentraba en el puesto, sino en la persona, en sí mismo. Y eso hoy está generando un grave conflicto porque la presidenta actual pues no tiene todos los hilos del poder. Una parte significativa la tiene el señor López Obrador, que vive escondido, y esto dificulta la corrección de los errores que se cometieron. En los últimos 6 años, 7 si se incluye 2025, el crecimiento de la economía mexicana a duras penas llega al 0.7% anual. Es decir, una tercera parte de lo que crecíamos, que todo el mundo se quejaba que era poco, pues ahora es menos. Entonces,
Espero que esto dé una idea más o menos clara de estas tres etapas. La previa a los años 90, una economía cerrada y autoritaria. Del 95 al 2018, una economía abierta, con democracia, con un poder judicial autónomo. Y de 2018 para acá, la catástrofe. Ahora, Macario, perdón, una repregunta antes de tu pregunta, Gaby. Vos Sí. decías, ¿no se reflejó en la transición hacia una economía abierta, bueno, con democracia y un poder judicial autónomo, en un crecimiento que fuera más alto que el 2%? Como dando a entender que quizás podría haber pasado eso, ¿no? ¿Por qué no pasó? Es la pregunta, ¿no? ¿Por qué ese crecimiento de México era lento, por más de que ahora parezca que en retrospectiva no era tan lento? Sí, no es que pudiera haber sido mayor, es que queríamos que fuera mayor. Esa es la razón por la cual me refería a este crecimiento. No pudo ser mayor porque México tiene deficiencias en varias áreas que fueron identificadas con claridad en el transcurso de los primeros años de este siglo, ya sea por la OECD, por estudios académicos. Todo el mundo coincidía en que los problemas de México eran de corte institucional. Teníamos muy poca competencia en los mercados. En el mercado laboral, México tiene una de las leyes más restrictivas del mundo, parecida a la de Brasil, y estos dos países se parecen a Francia e Italia, que en la Unión Europea son los peores en materia laboral. Nos falta competencia en los mercados de bienes. México se construye con capitalismo de compadrazgo. Aquí los grandes fortunas no se hicieron porque fueran unos genios empresariales, sino porque eran amigos de los políticos. Esto, toda América Latina ha ocurrido, no es característico de Claro. México solamente, pero este es el peor caso, ¿eh? México es el peor caso en términos del capitalismo de compadrazgo, y esto es lo que impedía un mayor crecimiento. Se enfrentó esto en un conjunto de reformas que se hicieron en 2013, que se llamaron el Pacto por México, un arreglo interpartidista para finalmente abrir los mercados de energía a la iniciativa privada, frenar los abusos en telecomunicaciones y en el sector financiero, una reforma educativa para finalmente tener una población que pueda competir a nivel global. Estas reformas, en mi opinión, generaron una respuesta muy negativa. Quienes resultaban dañados por las reformas, es decir, los grandes empresarios, los sindicatos de petroleros, electricistas y maestros, se organizan para tomar venganza. Y su venganza es apoyar a Andrés Manuel López Obrador para que gane en 2018. Entonces, creo que estas reformas eran lo que México necesitaba. Creo que no se midió el tamaño del costo político que tendrían y no se vendieron bien al público. El resultado, insisto, pues es el regreso del pasado. Y hablando de ese pasado, Macario, ¿qué crees tú que, que sobrevive de toda esa mitología derivada de la Revolución Mexicana? Digamos, hablando de la materia de un libro anterior, ¿no? O sea, ¿cuáles son esos mitos que sobreviven y tal vez alimentan mucho de la cuarta transformación, como la llama López Obrador? Tienes toda la razón. Ese es exactamente el cuento que legitima al regreso de estos grupos populistas y demagogos. Aquí en México le llamamos al conjunto de creencias construidas alrededor de la revolución el nacionalismo revolucionario. En el fondo es la conversión del siglo XX de los mitos fundacionales que tenemos en general en América Latina. Insisto, en México tiene ciertas particularidades. Cuando se derrumba el Imperio Español a inicios del siglo XIX, Napoleón entra en España y aquí todos nos fuimos, cada quien para su lado. Todos empezamos a construir una historia en la que los españoles eran los malvados para poderle dar sentido a quienes habían obtenido el poder.
Estos grupos que obtienen el poder insisto, todos los países latinoamericanos, en casi todos ellos se va construyendo un gran caudillo que se queda en el poder muchos años. Los países sobreviven a duras penas hasta que a fines del siglo XIX, la revolución industrial que ocurre en Europa provoca una gran demanda de insumos, y los insumos los teníamos nosotros. Y entonces, pues vienen y nos compran esos insumos. Ese es el origen de las grandes fortunas latinoamericanas. Ahí es donde se nos hacen ricos, pues familias en cada uno de los países, que se hacen ricos vendiéndole a Gran Bretaña o a Francia o a Alemania los insumos que ellos necesitan. Eh, Estos que se hicieron ricos son los héroes que nos dieron patria, como le decimos aquí en México. Los que independizaron a los países, que tenían el control del gobierno en ese momento, es ahí cuando se hacen multimillonarios. Cuando se viene abajo Europa al inicio de la Primera Guerra Mundial y deja de existir demanda, entonces empezamos a tener problemas. Ustedes recordarán, en esa época Argentina y Uruguay estaban entre los que se llamaban países desarrollados. Chile se quedó cerca, México se quedó cerca. Pero cuando se viene abajo esto, empieza una presión muy grande en todos los países latinoamericanos que acaban moviéndose al populismo. En mi opinión, el gran creador del populismo latinoamericano es Lázaro Cárdenas, presidente de México en 1934, que construye una combinación de lo que en ese momento era muy popular en el mundo, la creación de corporaciones, es decir, los grandes sindicatos, las centrales campesinas, que se construyen en el caso de México desde el poder para controlar a la ciudadanía. Esto es lo que va a copiar Juan Domingo Perón en Argentina unos años después, es lo que hace Getúlio Vargas en Brasil, es lo que intenta el APRA en Perú, la construcción de estas grandes corporaciones que yo creo que podríamos equiparar a lo que se hizo en la Unión Soviética. Creo que el gran modelo que le gustaba a Cárdenas era replicar aquí lo que estaban haciendo en aquel lugar, organizar corporativamente a la sociedad y crear estos planes económicos que en la Unión Soviética eran planes quinquenales y en el caso de México se hicieron sexenales porque el gobierno aquí en México dura 6 años. Entonces, para darle sentido a esto, es que se conforma esta narrativa del siglo XX, en donde los culpables no solo son los españoles, también son los estadounidenses, y lo son también quienes habían gobernado México antes de la Revolución. Es decir, estos grupos que habían aprovechado el auge económico global para su propio desarrollo y que habían ayudado al desarrollo nacional, bueno, pues eran los malos ahora. Los buenos eran los que habían ganado la revolución, que representaban al pueblo, que se organizaba en centrales campesinas, en sindicatos, en grupos populares. Y este grupo de personas aquí en México, insisto, va a tratar de mantener el poder todo el tiempo, aunque al interior del partido que gobernaba todo, había una cierta sustitución de cuadros, un reemplazo. En 1970, en México, llega al poder un presidente llamado Luis Echeverría, que se cree la resurrección de Cárdenas y vuelve a hacer lo mismo que había hecho Cárdenas. Empieza a repartir tierras, empieza a ampliar sindicatos, a regalar dinero. Lo que esto va a generar es una gran crisis económica que a partir de 1982 pues es gravísima en México y en toda América Latina. Acuérdense, nuestra historia se parece en muchas cosas. De ese grupo, todos ellos son expulsados poco a poco del poder. Y ellos son los que se organizan para regresar, primero con Cuauhtémoc Cárdenas, que no lo logra, y después alrededor de Andrés Manuel López Obrador. Por eso, el cuento que hoy nos cuenta esta cuarta transformación es el mismo cuento que contaba Luis Echeverría en los años 70 y es el cuento que se creó alrededor de Lázaro Cárdenas en 1934.
La idea esencial es que estos que están en el poder representan al pueblo, que tiene que tomar venganza de aquellos que fueron destruyendo a México en el camino, los españoles, los estadounidenses y ahora los neoliberales. Macario, me interesa mucho este relato porque me hace surgir una pregunta respecto de los problemas que enfrenta hoy México, ¿no? A partir de 2018, pero seguramente desde antes también. Eh, Porque me gustaría saber cuál es tu opinión respecto del tipo, ¿no? Sobre si son culturales o son institucionales, como hace un rato decías que había un cierto consenso de que eran institucionales, o económicos, o un poco de todo, quizás, ¿no? O sea, si el problema que enfrenta hoy México de estancamiento tiene origen un poco en todos estos temas, o hay uno que sea principalmente importante. Pues fíjate que no lo sabía yo, entonces por eso escribí el dichoso libro este. Es decir, traté de entender justo lo que me estás preguntando. ¿Cómo es que nos regresamos continuamente al mismo tipo de errores? Entonces, lo que hice en este libro fue tratar de entender la historia desde la fundación de México, que es el encuentro entre Cortés y Moctezuma. En mi opinión, ese es el encuentro más significativo en la historia de la humanidad. Se encuentran ahí dos civilizaciones, culturas, como le quiera uno llamar, que están a 5.000 años de distancia. En una de estas culturas todavía ni siquiera se ha construido la creencia en grandes dioses. En la otra ya tienen el monoteísmo. Y los monoteísmos, en particular los dos más grandotes, eh, son profundamente expansivos. Los cristianos estaban convencidos de que todo el mundo debía ser cristiano, como los musulmanes están convencidos de que todo el mundo debe ser musulmán. Eso no pasaba con las otras religiones, ¿eh? Entonces, este encuentro tiene una gran desventaja, digámoslo así, para los nacidos acá, y es que no se les ocurre la posibilidad de que desde fuera los vayan a destruir como los destruyeron. Creo que este es el encuentro más importante porque el que ocurre allá por donde andan ustedes fue muy distinto. Pizarro no era Cortés, aunque hayan sido primos. Ni tampoco Atahualpa era nada cercano a Moctezuma. Entonces fue una cosa diferente. Eh, eh, la Nueva España se va a convertir a partir de 1650 en la región más desarrollada de la monarquía española. Es el centro del comercio global, es la conexión entre Asia y Europa. De aquí financiábamos a Perú y Ecuador, además de financiar al Caribe y a las Filipinas. Es una cosa excepcional y ahí se hace México. Y las estructuras sociales que se construyen en ese siglo son las que se mantienen durante todo el tiempo. En el fondo, este país sigue siendo una construcción medieval. Creo que eso es cierto para toda América Latina, pero, insisto, para el caso de México esto tiene ciertas particularidades. Cuando Cárdenas crea este gobierno corporativo, lo que hace es construir estructuras sociales que no coinciden exactamente con las que traíamos. Es decir, México tenía 4.000 pueblos de indios, así se llamaban. Y encima de esto, Cárdenas impone una reforma agraria, en donde él reparte tierra a personas que no correspondían a estos pueblos, sino que eran peones de hacienda o que fueron traídos de otro lado. La tensión entre estos dos grupos se logra administrar los siguientes años gracias a recursos del gobierno, al uso de este cuento en el que se quiere hacer equivalentes las dos estructuras, pero esto se acaba precisamente gracias al señor Echeverría que mencioné y a la gran crisis que produjo. Y desde 1980 o 1982, en México traemos una tensión muy grande entre estas estructuras sociales, las que provienen de aquella época, las que quisimos construir en los años 30, y ninguna de las dos corresponde con la democracia, con el mercado, con la ciencia. Entonces, eso nos ha dificultado mucho la creación de un grupo grande de personas que podemos llamar ciudadanos de esta clase media, que es la que sostiene a la democracia, al mercado y a la ciencia en todos los países desarrollados.
Entonces, en mi opinión, esto es el gran problema, que insisto, ocurre en toda América Latina. Lo que yo conozco mejor es México, porque justamente lo acabo de trabajar. Pero eso es nuestro gran problema, ¿eh? Somos medievales, entonces, pues ser exitosos económicamente no está en nuestras manos. Tengo una pregunta sobre lo que estabas explicando ahora. La estructura que rige hasta aproximadamente 1985 es la misma desde este gran encuentro, y la que viene después es distinta. Y ninguna de las dos, dices, es compatible con la democracia. Entonces, ¿cómo las calificas? ¿Cómo las denominas? O sea, porque también viene un artículo tuyo que hay un retroceso hoy en día de 40 años, que México ha retrocedido a 1985 porque López Obrador acabó con el periodo democrático. Y Entonces, ¿cómo denominas lo que existe actualmente? Y bueno, lo que viene anteriormente me imagino que es ese orden esencialmente medieval. sí, eh, eh, mi, mi- mi opinión, mi conclusión es la parte esencial de México, como creo ocurre en buena parte de América Latina, proviene de lo que construimos en los siglos XVII y la mitad del XVIII. Ahí es donde construimos nuestra esencia, digámoslo así, que a finales del siglo XVIII es abusada desde España. Es el periodo donde realmente España trata de sacar recursos de nosotros. Antes de eso no había sido así. Eso es lo que nos lleva a la destrucción del Imperio Español, y estos grupos ahí van manteniéndose. Cuando decía yo fines del siglo XIX, principios del XX, el periodo del patrón oro, durante ese periodo en el que empezamos a ser ricos, porque podíamos vender insumos, empezamos a construir esta clase media, empezamos a construir ciudadanía. Insisto, esto es más notorio, por ejemplo, en Argentina o Chile, que reciben una gran inmigración europea de personas que ya estaban en ese proceso. Los demás nos costó más trabajo porque era endógeno el proceso y eso es más lento. Y ahí estábamos tratando de avanzar esto. En el siglo XX, el regreso al populismo se convierte, en el caso de México, en la creación de estas estructuras que voy a llamar neocorporativas. Esas dos estructuras son las que están en choque. De las dos puede uno ir moviendo gente hacia la ciudadanía. Es un proceso de educación, de desarrollo, de avance, pero es un proceso lento. A Europa le tardó 300 años avanzar en eso. Nosotros teníamos que hacerlo más rápido y eso es lo que no logramos. ¿Qué es lo que recupera López Obrador? La parte neocorporativa, porque eso es lo que se llamó el PRI en México. Esa es la esencia del gran partido que controló todo y es lo que hoy intentan volver a hacer. Tienen un problema. Han acumulado todo el poder en sus manos, pero no son el PRI. El PRI, ese gran partido hegemónico aquí en México, casi único, era un partido profundamente incluyente. Todo mundo podía entrar. El que quisiera estaba bien recibido. Era una organización muy disciplinada. Lo que decía el presidente lo hacían todos. No había discusión. Y era un grupo muy competente. Llegamos a tener gabinetes en México, es decir, gobiernos de clase mundial, comparables con cualquier país desarrollado, en varios momentos durante ese tiempo. A diferencia de eso, el movimiento actual, Morena, la cuarta transformación, es un movimiento excluyente, nada más ellos. Es un movimiento indisciplinado. No le hacen caso a la presidenta ahorita. Cada quien hace lo que quiere y son profundamente incompetentes. Por eso se nos vino abajo la economía en este periodo. A eso le he agregado, a estas tres características, excluyente, indisciplinado e incompetente, le tengo que agregar hoy que además son voraces. La corrupción que estamos descubriendo en este momento de lo que pasó en México es una cosa espectacular. Desde el Estado mexicano se organizó el contrabando de combustible Esto es en el sociedad huachicol. con el crimen organizado, perdón. Esto es lo que ustedes hablan del huachicol. Lo que llaman el huachicol fiscal, que es una mezcolanza extraña, que ya ven cómo son los medios, ¿no? Huachicol es un nombre que le daban en una cierta región del estado de Puebla
a estar pinchando los tubos de petróleo o de gasolina para sacar. Eso es lo que... Y les gustó la palabrita y ahora lo usan para todo. Realmente no tiene nada que ver. Esto es contrabando de combustible. Saqueaban crudo de Pemex para llevarlo a Estados Unidos, lo refinaban, lo regresaban a México, lo metían como si fuera aceite de desecho o incluso como aceite vegetal y luego lo repartían por todo el territorio y lo vendían. Es una cosa espectacular, ¿eh? Yo no me imaginaba una cosa así. Yo sabía cómo era López Obrador, yo trabajé con él en 1996, cuando todavía no era una figura tan importante, entonces yo ya lo conocía y sabía lo que iba a hacer. Y traté de convencer a la gente que no votara por él, fracasé. Lo que no me imaginaba era el nivel de corrupción. Eso sí, nunca me lo imaginé. Es la corrupción más grande en la historia de este país que tiene una fama merecida de corrupción. Increíble. Macario, una pregunta sobre digamos, histórica, pero sobre las últimas décadas, antes de López Obrador, ¿no? Porque en definitiva hay un proceso de apertura, de democratización, que lleva a México a una sendera de crecimiento, a una senda de crecimiento, perdón, que se detiene, ¿no? En 2018. La pregunta es, ¿de dónde sale López Obrador, ¿no? O sea, nosotros sabemos, ¿no?, que López Obrador venía intentándolo hace bastante, ¿no? Pero bueno, ¿por qué en el 2018? ¿Qué es lo que hizo que los mexicanos cambiaran de opinión, si es que lo hicieron, o por lo menos circunstancialmente, de manera que se cambiara el rumbo de México, que ahora, bueno, se vuelve a confirmar, ¿no? Con la elección de la presidenta Sheinbaum y quizás también podríamos decir del referéndum judicial. Sí, sí, hace 2 años justo escribí un librito chiquito que se llama El dinosaurio disfrazado, que es precisamente la explicación de por qué logra ganar López Obrador, de su historia, de todo esto. La explicación es más o menos sencilla. Durante todo el periodo democrático, más o menos 55 a 60% de los mexicanos votaban por alguna versión populista, que podía ser el PRI o el PRD. El PRD es la escisión del PRI en 1987, alrededor de Cuauhtémoc Cárdenas. En ese partido empieza a militar López Obrador en 1988. Quiere ser gobernador de su estado, logra que ese partido lo nomine como candidato, pierde, vuelve a intentarlo en 94, vuelve a perder, y en 96 se convierte en presidente de ese partido. Es ahí cuando yo colaboro con él. El ingeniero Cárdenas me pide que lo ayude porque pues, viene bajado del cerro y no entiende nada. Fui su asesor económico un año. En ese periodo me di cuenta cómo era y no quise volver a trabajar con él nunca. Él logra convertirse en jefe de gobierno de la Ciudad de México en 2000. El jefe de gobierno anterior, Cuauhtémoc Cárdenas, con quien yo colaboré en ese gobierno, estuvo 3 años, 97-2000. A partir del 2000, López Obrador se instala en este puesto, muy relevante en México, y empieza a hacer dos cosas que va a repetir en su gobierno como presidente. Una es dar conferencias matutinas de prensa, muy temprano, 6 de la mañana era en aquella ocasión, para con eso fijar la agenda pública. Y fue muy exitoso en eso, repartía dinero con los periodistas, los trataba bien, muy exitoso. Y la otra cosa que hizo fue empezar a repartir dinero para viejitos, con el argumento de que en México, dada la inmensa informalidad que hay, 66% de los mexicanos no tenían nunca posibilidad de pensionarse. Entonces dijo, yo se los voy a dar a los de la Ciudad de México. Esas dos cosas le empezaron a dar cierta popularidad. Se vuelve muy popular en 2005, cuando, gracias a la autonomía del Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia pide que sea detenido por no acatar órdenes de la Suprema Corte de Justicia. Esto es lo que se conoció como el desafuero. Fue un tema muy importante en México, le dio popularidad a nivel nacional, todo mundo lo interpretó como que lo estaban sacando de la carrera presidencial y él es un genio para el victimismo y lo aprovechó. Llegó a la elección de 2006, perdió por muy poquito, inventó que había habido un fraude y ese mito del fraude le va a servir los siguientes años. En 2012 vuelve a intentarlo, fracasa por completo.
En 2015, López Obrador es el político con más negativos en México. Pero las reformas de 2013, como había yo comentado, van a generar una ola de respuesta que quiere acabar con los gobiernos modernizadores. Y en 2017, el gobierno mexicano comete un grave error. Y debido a las dificultades fiscales que México trae desde hace mucho, se les ocurre en ese año hacer un ajuste fiscal. Ese ajuste fiscal incluía liberar el precio de la gasolina, por eso se conoció en México como el gasolinazo. Generó un enojo popular que, sumado a los que perdían con las reformas, es el impulso suficiente para que regrese López Obrador. López Obrador hace en su gobierno nacional lo que había hecho en la Ciudad de México, empieza a repartir dinero en cantidades inmensas, hace sus conferencias matutinas controlando por completo la agenda pública, y los mexicanos pues se convencen de que es el Mesías que viene a salvarlos, y ahí se quedan, ¿no? Sobre estos mitos que comentabas hace un rato, yo siempre leo, en lo poco que leo sobre México, problemas con Pemex y cómo Pemex es como un lastre para el crecimiento de la economía mexicana, pero tú también hablas de problemas en el sector eléctrico y eso está relacionado a Pemex. No sé si nos podrías comentar cuánto le cuesta a grandes rasgos Pemex, esta empresa estatal, esta epopeya de tener la empresa del pueblo. El sector energético en México está en malas condiciones. Fue durante mucho tiempo propiedad del Estado mexicano. Pemex, desde su fundación, se funda en 1936. En 1938 se nacionaliza el petróleo y casi de inmediato se le da a Pemex todo el control de la industria petrolera. Los siguientes años, desde el 38 hasta los años 70, Pemex producía poquito, le alcanzaba más o menos para el mercado nacional, una economía todavía no muy industrial, ahí más o menos iba. En los años 70, ustedes recordarán, a partir del embargo petrolero de 1973, el precio del petróleo a nivel global empieza a subir, y ese aumento es lo que permite que empecemos a explotar regiones petroleras en México que eran costosas y que antes no se podían explotar. Y eso es lo que es el auge petrolero de México en los años 70. Se descubre un manto petrolero inmenso, se llama Cantarell, el segundo manto más grande en el mundo, en la historia, solo más chico que el de Ghawar de Arabia Saudita. Y eso es lo que pues hace creer a los mexicanos que somos ricos, ¿no? Y empezamos a comernos todo el petróleo. Cuando la crisis de los 80, la crisis que ustedes recuerdan, la década perdida de América Latina, pues nosotros la fuimos financiando con lo que sacábamos de petróleo y nos acabamos el petróleo que había. A partir de 2004, México empieza a caer en producción de petróleo. Se había acabado el manto grandototote, había otro mediano que ya se está acabando hoy, y con eso más o menos vivimos. El problema es que en ese tiempo Pemex era una mala empresa, pero cuando eres una mala empresa petrolera, pues sigue sobrando dinero, mano. Es un negociazo el petróleo. Cuando el petróleo ya se acabó, entonces la mala empresa de pronto se hace evidente para todos. Y empezamos a ver que las pérdidas eran una cosa espeluznante, en particular en refinación. Entre las reformas que se hicieron en 2013, la reforma energética tomó dos decisiones para resolver el problema de Pemex. Una fue permitir el acceso del sector privado a la extracción de petróleo. Se pusieron a la venta zonas petroleras para que los privados fueran a explotar ahí, pagando un monto muy considerable. 70% de la producción era impuesto, digámoslo así, derechos, ese es el nombre correcto. Esa era una solución. La otra solución fue ir bajando la producción de gasolinas. Las refinerías son tan malas que si las usa uno a plena capacidad pierden muchísimo dinero. Estudiaron
y encontraron que si se usaban al 45%, alcanzábamos a salir tablas. Y entonces bajó la producción de gasolina para que con eso más o menos emparejaran las cosas. Llega López Obrador y dice, ni un solo privado en extracción de crudo y vamos a sacar toda la gasolina que se pueda. Resultado, en el sexenio del señor López Obrador le tuvimos que meter a Pemex más de 1 billón de pesos, estos son 50,000 millones de dólares, eh, para que no se hundiera. Aún así, la deuda creció. Nada más en refinación durante este periodo. La pérdida fue de 75,000 millones de dólares. Pérdida. Entonces, pues así es imposible, man. Mi opinión es que hay que regresar a lo que decía la reforma de 2013. Bajarle a las refinerías, permitir que los privados extraigan crudo, pero eso va en contra de su idea. Ellos creen que el Estado debe controlar. En el caso de electricidad, México nacionaliza el sector eléctrico en 1960. Ahí más o menos va. Tenía una parte muy mala que se eliminó en el gobierno de Felipe Calderón en 2009, si no me equivoco. Pero en el gobierno de López Obrador pusieron a dirigir la empresa a un señor que se llama Manuel Bartlett. Este señor también es de ideología estatista, él está convencido que el gobierno debe manejar la electricidad. Y entonces se impidió la participación de privados, algo que ya teníamos, que fue lo que nos salvó. A partir de 94 se permitió la generación por parte de privados, la empezaron a bloquear. No invirtió un centavo en transmisión eléctrica, canceló proyectos, fue una cosa espantosa y hoy no tenemos abasto de electricidad en México suficiente. Esa es una de las razones por las cuales no se puede invertir en México. Un proyecto grande de inversión que requiere electricidad, no tenemos electricidad para darles. Empezamos ya a tener problemas de apagones en regiones amplias del país porque no alcanza, simplemente. Macario, ya que estamos en el presente, ¿no? Y para quizás comentar sobre el actual gobierno, eh, que me imagino lo ves con preocupación. La pregunta sería, ¿qué es lo que más te preocupa, ¿no? De este gobierno? ¿Es el rumbo económico? Después, bueno, imagino continúa, pero quizás no necesariamente los lineamientos de López Obrador. ¿Es el rumbo político con esta reforma judicial que se está implementando? ¿O es incluso el hecho de que el gobierno no tenga el control de su propio partido porque López Obrador siga con poder? ¿Qué es lo que a vos más te preocupa de este gobierno hoy? Pues a mí me preocupa todo, mano, todo, porque es muy difícil separar todas estas cosas. Tienes razón en cómo los planteaste. Yo le sumaría a esto el problema cultural que ya Gabriela había enfatizado en esta reconstrucción del mito, pero por partes. En el tema económico, nuestro problema principal es el sector energético que ya comenté, que no está permitiendo que tengamos la capacidad de atraer inversión. Entonces, pues se nos está derrumbando poco a poco. Puesto que el gobierno no tiene dinero, porque para poder ganar la elección de 2024, López Obrador usó todos los recursos posibles y generó un déficit fiscal muy elevado. Ahora tenemos que pagarlo. Entonces esto impide que tenga flexibilidad el gobierno y el gobierno no puede reactivar la inversión. Y como no podemos atraer inversión porque nos falta electricidad, bueno, el tema económico es de deterioro. No es una crisis profunda, es un deterioro continuo. Ahí poco a poco va cayendo. En el tema político, la preocupación es este movimiento excluyente, indisciplinado, voraz e incompetente que no está siendo capaz de gobernar. eh, no es capaz de gobernar en el sentido de que el crecimiento del crimen organizado ha hecho ya muy difícil que funcionen las cosas. Hay zonas enteras de este país que están controladas por el crimen, que es una especie de Estado que va reemplazando al Estado mexicano. Ellos cobran impuestos, ellos administran la justicia, ellos deciden qué se vende, a cuánto se vende y en dónde se vende. Bueno, pues así no se puede, ¿no? Entonces ese es un problema que es muy, muy importante.
Y si le sumamos a eso esta recuperación del viejo mito populista, creo que queda claro que no es fácil separar una cosa de la otra. ¿Y por qué estoy preocupado yo? Eh, y bueno, cualquiera aquí en México creo estaría preocupado. Macario, sobre los problemas actuales de México, obviamente está el tema de seguridad. Tú escribías hace poco de que hay una frontera muy porosa entre la ilegalidad y la legalidad. Y cómo, y me parece interesante el comentario que hacías acerca de las organizaciones religiosas, culturales, y cómo estas a veces son frentes para organizaciones de estas actividades ilegales. Digamos, yo te leía y estaba pensando pues en estas series que se han puesto muy de moda en la última década de, por ejemplo, la WITS de Estados Unidos, que tenían el negocio de frente y todo, bueno, esto era en Estados Unidos, pero estaba relacionado a los carteles mexicanos. Y me interesa mucho eso porque, bueno, pues en Ecuador estamos sufriendo también un tema grave de seguridad. De hecho, en nuestra prensa se suele hablar de copia a la estrategia y las tácticas de los carteles mexicanos y que las organizaciones que están aquí son subsidiarias, de hecho, de los carteles mexicanos. Entonces, me interesa que nos comentes un poco de eso. Sí, es una tragedia. En vez de estar exportando lo que deberíamos exportar, andamos exportando cárteles, ¿no? En particular ahí en Ecuador ha sido fuerte el peso de estos grupos. Eh, esta estructura social medieval implica una visión muy distinta de lo que es el Estado de Derecho. Para nosotros, occidentalizados del siglo XXI, Estado de Derecho significa que haya un conjunto de reglas que se aplican a todos. Y así es como funcionan las naciones modernas. Para la época medieval, cada grupo tiene su propio conjunto de reglas. Eso es un poco lo que podemos ver hoy aquí en México. Cada grupo quiere aplicar sus propias reglas. Eso choca por completo con cómo debe funcionar un país moderno. Entonces, ese choque continuo es muy difícil de administrar. Esa frontera porosa es precisamente eso. Los grupos que están tratando de tener sus propias reglas contra la sociedad en su conjunto que necesita tener un solo conjunto de reglas. Entonces, en términos del crimen, estos grupos criminales van ocupando territorios bajo la lógica, otra vez, de grupo, grupos familiares, territorios que están asociados a lo que antiguamente era el pueblo de indios, de los 4000 que hablaba yo. Y en el lado de la economía, nosotros tenemos en la informalidad cerca del 60% de los mexicanos. Hoy salió el dato, eran 55%, pues lo mismo. Eh, Esas personas que están en la informalidad están ahí porque así los clasifican, diciendo el que no tiene prestaciones de salud y seguridad social es un informal. Entonces hay mucha gente que está vendiendo tamales en la esquina o que reparte cosas, pero muchos de estos están vendiendo lo que los criminales obtienen cuando asaltan trailers y transportes en las carreteras y luego acaban distribuidos en las calles por estas personas. Entonces, la conexión entre lo ilegal y lo informal es muy grande y complica mucho la aplicación de la ley. Si hoy aquí en México el gobierno dijera vamos a aplicar la ley tal y como está escrita, esto sería una catástrofe. O sea, es imposible. Simplemente la mayor parte de los mexicanos no cree en la aplicación de un solo conjunto de reglas, no cree que el Estado tenga derecho a hacerlo. Y esto es producto tanto de nuestra estructura social como de este cuento del nacionalismo revolucionario que insiste en que el pueblo siempre tiene razón. No sé si soy claro en esto. Yo creo que sí. Sí. Macario, otra pregunta también respecto del presente, pero sobre otro tema, en conexión también con estos temas culturales de los que estamos hablando. Hace algunas semanas, hace ya unos meses en realidad, hablábamos con Roberto Salinas León eh, acerca de cómo se había recibido en México
este nuevo embate proteccionista, ¿no? Por parte del presidente Trump en Estados Unidos. Se Y nos, se nos, se nos cortó un segundito. Me estabas diciendo, hablamos con Roberto sí, Salinas León y ahí lo hablamos. perdí, perdóname. No, no hay problema. Hablábamos hace algunas semanas o meses ya con Roberto Salinas León acerca de cómo se había recibido en México el nuevo embate proteccionista, la guerra comercial del presidente Trump en Estados Unidos. Y él nos decía que se estaba dando en ese momento un fenómeno extraño que era que Claudia Sheinbaum, por ejemplo, parecía que de repente, de buenas a primeras, se había convertido en una librecambista, en una defensora del libre comercio porque Trump se le enfrentaba y era proteccionista. ¿Eso cómo ha evolucionado y más generalmente hay alguna oportunidad quizás de en ese enfrentamiento por lo menos obtener más apoyo para el libre mercado o el libre comercio, digamos, en México o en realidad no? Yo creo que tiene razón Roberto en esto que sería un milagro que la señora Sheinbaum ahora fuera librecambista. Ella ideológicamente desde niña fue educada en el estatismo, entonces pues sí, ella no es de estos. El asunto es que México vive del Tratado de Libre Comercio. Entonces no puede uno perder ahorita el Tratado de Libre Comercio porque se nos derrumba todo. Entonces, por eso es que la señora se está defendiendo, no porque le importe el comercio exterior o el libre mercado, no. Es que si no, ¿qué hacemos, mano? Entonces, esa es la razón. Eh, Quien está a cargo de esto, Marcelo Ebrard, que es el secretario de Economía, ha hecho las cosas bastante bien. Es una de las pocas personas calificadas que hay en el gobierno. Es muy malo para la política, pero es muy buen funcionario. Entonces, ha estado tratando de hacer esto. México acabó más o menos bien librado de la primera ola arancelaria. Quedamos un poquito abajo de cómo están los demás. Entonces, bueno, puede uno pensar que hay algo de esperanza. Pero estamos justamente ahorita entrando ya en la renegociación del tratado con Estados Unidos y Canadá y no tenemos la más remota idea de qué se le va a ocurrir al señor Trump. Ya ven que es muy creativo. Entonces, no sabemos por dónde se van a ir las cosas. Justo estas 2 semanas pasadas, perdón, esta semana pasada, detuvieron en Estados Unidos a casi 700 personas involucradas en el crimen organizado, en particular con el cártel Jalisco Nueva Generación. Hay una presión muy grande en el tema de seguridad. Y yo creo que no lo van a desvincular del Temec. Entonces, ahí es donde está el problema, porque si efectivamente parte del Estado mexicano durante el gobierno de López Obrador estuvo involucrado con el crimen organizado, entonces van a pedir los estadounidenses la entrega de esas personas. Pero esas personas son clave en el movimiento que tiene el poder. Entonces, ¿qué eliges? ¿Que siga existiendo el tratado y que se derrumbe tu movimiento? ¿O mantener a tu movimiento aunque no haya para comer? Está difícil para la pobre señora. No, y sobre el tema de Trump, yo tengo una consulta. Hubo mucho, hubo Perdón, mucho- otra vez se me cortó justo cuando empezabas. Perdón, Gabriela. sí, bueno, yo me estaba demorando un poco también. Sobre el tema de la primera guerra comercial de Trump, esto es su primera presidencia. Yo notaba que había una especie de optimismo en la prensa mexicana en torno a esto que llamaban en inglés el nearshoring, es decir, que se iba a desplazar ciertas inversiones hacia México, producto de que Estados Unidos pues parecía estarse cerrando en esta guerra que en ese entonces estaba focalizada en China, no era esta cosa global que se ha desatado desde abril de este año. Y escuchándote hablar de todos estos problemas, estas barreras a las inversiones y estos lastres para el crecimiento, o sea, me inclina a pensar que eso no se materializó. ¿Este nearshoring se dio o no se dio? ¿Qué? No, desafortunadamente no ocurrió. En parte, insisto, el problema de la electricidad es relevante. Ahora, durante este año, se le sumó el que destruyeron el Poder Judicial. Acabaron con el Poder Judicial que teníamos y se les ocurrió que ahora hay que elegir a todos los jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial. Entonces,
Se hicieron unas elecciones para seleccionar a estos señores y señoras. Es una catástrofe lo que ocurrió, fue una elección totalmente fraudulenta. Pero ahora tenemos en la Suprema Corte de Justicia, en el Tribunal Electoral, en la buena parte de los jueces especializados, tenemos gente que no tiene la más remota idea de qué hace ahí. Entonces, para un empresario, ahí hay un problema muy serio, porque antes, es decir, durante el periodo 95-2018, si uno tenía un conflicto con el gobierno, lo podía llevar a la corte y tenía uno una expectativa razonable de que la corte fuese justa. Ahora está claro que la corte va a trabajar para el gobierno. Entonces no hay defensa para un inversionista privado. No hay defensa para una persona en México hoy, ya no hay. Entonces, pues la gente no quiere venir a meter dinero si no lo va a poder asegurar. Entonces, esto pues está sumándose a lo que ya ocurría. El nearshoring desafortunadamente no tuvo tanto éxito. Habrá habido alguna inversión, no tengo duda de ello, pero no, nada muy relevante. Macario, última pregunta porque nos estamos quedando sin tiempo, pero porque quiero terminar con una nota positiva u optimista. Va a ser difícil también porque tenemos poco tiempo justamente, pero dada la complejidad de los problemas que enfrenta México hoy, ¿por dónde se podría ver una solución? En el corto, mediano, largo plazo, como vos quieras. ¿Por dónde hay que empezar? ¿Qué es lo que habría que hacer para sacar a México de este camino en el que se ha metido? Bueno, yo estoy convencido que el éxito de las naciones depende de la existencia de la democracia, del libre mercado y de la ciencia. Y esto solo ocurre en democracias liberales, no ocurre en ningún otro lado, nunca ha ocurrido en otro lado. Necesitaríamos tratar de reconstruir eso. En la elección de 2024, el grupo que está en el poder ganó 55-45. Después hicieron un golpe de Estado y se asignaron 75% de los diputados con ese 55% de los votos. Compraron senadores que les faltaban y con eso lograron acabar con el poder judicial, como comenté hace un momento. Entonces, creo que más o menos la mitad de los mexicanos preferiría regresar a lo que teníamos antes de 2018. Entonces, esa es una nota de esperanza. No es 90% de los mexicanos el que está detrás de este grupo, es la mitad. Y si es la mitad y tú tienes un conflicto serio al interior de Morena o tienes una crisis económica profunda, a esa mitad se le va a sumar una proporción no menor de los demás y ahí es donde podemos empezar a cambiar. Entonces, eso es lo que hay que hacer. ¿Cuánto va a tardar una vez que se logre reemplazar a este grupo? Pues va a tardar unas décadas, mano. No hay milagros a la vista, no es una cosa que se pueda resolver nomás porque uno quiere. Pero yo veo mucha fragilidad en este grupo, a pesar de que ellos insistan en que tienen todo en las manos. Es parte del problema de quienes acumulan el poder. Creen que lo van a tener siempre y eso no pasa. No se necesita ser una democracia para que el poder cambie de manos. Nada más que cuando no es democracia, el poder cambia de manos con muchos muertos de por medio. Creo que eso va a pasar pues es una desgracia, pero ahora sí que yo qué hago. Bueno, muchas gracias, Macario, por tus palabras, por estar No, con nosotros. muchísimas gracias. Sí. Gracias, Gabriela, también por estar acá con nosotros. Esto fue un nuevo episodio del Cato Podcast y bueno, nos vemos la próxima semana. Muchas Gracias. gracias. Hasta luego. Gracias. El Cato Podcast con Gabriela Calderón y Marcos Falcone.